Bienvenidos este domingo 16 de enero del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por seguirnos cada semana. Escuchemos con atención el llamado a la adoración que encontramos en el Salmo número 40, versículos 6 al 8. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Preparemos nuestros corazones, entonando juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones titulada El Rey Sabio. Estaremos estudiando algunos acontecimientos en la vida del rey Salomón. La lectura para el día de hoy la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 4. La predicación se titula Estabilidad para el 2022. Te invito a que escuches con atención lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra, la cual dice así: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. A fin de año, la mayoría de las empresas realizan un balance en diferentes áreas de su actividad: ventas, compras, personal, proveedores, son solo algunos de los rubros a revisión. Esto con el objetivo de mejorar sus productos y servicios a fin de mantenerse en el mercado. Durante el año 2020 y 2021, la pandemia y sus implicaciones produjo grandes cambios en el mercado. Una empresa extranjera con más de 41 tiendas en México retiró su inversión del país, pues pese a los 40 millones de dólares vendidos, no se comparaba con los 346 millones de dólares que generó otra empresa similar, con ventas solo en línea, es decir, sin tener una sola tienda física. Esto nos lleva a considerar nuestro entorno. ¿Qué necesitamos para encarar una época nueva, una etapa nueva, como podría ser el año 2022? Algo que requerimos y nos es mostrado en este pasaje de la Escritura es estabilidad. Estabilidad en diversas áreas de nuestra vida. El pasaje que acabamos de leer, con el cual comenzamos esta serie de predicaciones, El Rey Sabio, nos muestra el comienzo del reinado de Salomón, el hijo de David. Él fue elegido por Dios para que continuase como rey en Israel. En los 4 primeros versículos de este capítulo 3 se nos brindan consejos para lograr estabilidad en una nueva etapa como la que iniciamos en este año. Primer consejo que notamos en este texto es: elige tus alianzas. La primera parte del versículo 1 dice: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, la cual llevó a la ciudad de David. Jedidías, también conocido como Salomón, cuyo nombre significa pacífico o hombre de paz,
Fue hijo de David y de Betsabé, también nombrada Betsúa. Probablemente en la narración de Primera de Reyes, capítulo 3, Salomón es un joven de alrededor de unos 40 años, un chicuelo como muchos de nosotros. En la antigüedad, la manera de hacer alianzas de paz entre los pueblos, entre las naciones, era por medio de matrimonios arreglados. En este caso, entre el rey de Israel y el faraón de Egipto. Naciones con una historia de hostilidad desde el Éxodo, el cual es narrado en el segundo libro de la Biblia. Probablemente este faraón se trate de Siamún, perteneciente a una débil dinastía, la dinastía 21ª de Egipto. Algunos estudiosos comentan que la hija de Faraón se trata de la misma mujer a la cual Salomón dedica y escribe el libro de Cantar de los Cantares. En ese libro te darás cuenta que nos transmite las implicaciones y el triunfo del amor en una pareja. Tal matrimonio establecía a Salomón dentro del ámbito internacional de su tiempo. Egipto, como Filistea, no tenían buenas relaciones. A Egipto le convenía la alianza con Salomón. Salomón busca estabilidad en varias áreas. La primera de ellas en el área personal, por medio de la fundación de una familia. También esta alianza le ayudaba dentro del ámbito político, pues se establece entablando relaciones con sus aliados. Y algo más, establece también Salomón el lugar de su reinado. Menciona en el versículo 1 que sería en la ciudad de David, donde llevó a su esposa, la hija de Faraón, a vivir con él. La ciudad de David, Jerusalén, que significa ciudad de paz, donde sería el centro del cumplimiento del plan de Dios en el futuro. Esto nos lleva a una primera reflexión que a manera de pregunta podemos hacernos. ¿A quién o quiénes me estoy aliando? ¿Qué tal mi vida personal, familiar? ¿Cómo están las relaciones con aquellos que viven a mi alrededor? ¿Será benéfico buscar la paz con los demás? El apóstol Pablo nos recomienda en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si hubiese algo que tienes que poner en orden en este principio de año, en este año que inicia, yo te animo, no lo dudes, a la brevedad busca tu estabilidad. Otra manera mostrada en el texto para tener estabilidad consiste en establecer un lugar de adoración. Segunda parte del versículo 1 leemos: mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro de Jerusalén. Comenzando su reinado, Salomón tenía algunas carencias. Aún no había construido un lugar donde vivir, es decir, su residencia real. También se construía el muro de Jerusalén, algo indispensable para la protección de la ciudad ante ataques de ejércitos enemigos. Pero sobre todo,
algo aún más importante que la seguridad alrededor de la ciudad o que un lugar donde vivir. Esto era el templo del Señor, la construcción del templo del Señor, un lugar de adoración. En ese momento probablemente estaban pasando los primeros años del 970 a.C. El versículo 2 corrobora esta situación, mencionando que no había un templo. Dice, como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. En 2 ocasiones menciona el texto que Salomón y el pueblo presentaba sus sacrificios en templos paganos, santuarios paganos. En la versión Reina Valera 1960, tú puedes leer una variante que menciona los lugares altos. El lugar que Dios había designado para ser adorado era en Jerusalén. Precisamente, una de las tareas de Salomón sería levantar una casa hermosa, una casa de adoración para Dios. Algo que David anheló en su corazón, pero Dios le dijo que David no lo haría, sino que su hijo Salomón llevaría a cabo esta tarea. En el segundo libro de las Crónicas nos brinda más datos de la razón por qué Salomón y el pueblo ofrecían adoración en templos paganos. Leemos en Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 1 al 5. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de 1000 y de 100 soldados, con los gobernantes y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego, él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de la reunión con Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Yarim. Pero el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, y nieto de Hur, estaban en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Notamos que estaba sucediendo una situación un poco extraña. El arca de Dios, David la había trasladado a Jerusalén, pero algunos otros elementos de adoración, como el lugar donde se presentaban los sacrificios y la tienda que había levantado Moisés, se encontraban en otra ciudad, en Gabaón. Por lo cual, Salomón y el pueblo, al presentar sus sacrificios, acudían a Gabaón a presentar allí sus holocaustos y sacrificios. El escritor de esta porción bíblica de Segunda los Crónicas parece enfocar la razón de la adoración en Gabaón. Y esto no era por una situación de rebeldía contra el Señor o en desapego a su mandamiento. La razón más bien parece ser la tradición de presentar sacrificios en ese lugar, algo que hacía tanto David y su rey anterior, Saúl y David. Aunque David había trasladado el arca del Señor hasta Jerusalén, el deseo de David era tener un lugar especial de adoración al Señor. Un lugar reservado para presentar sacrificios y para que el pueblo se reuniera con su Dios. Tiempo después, Salomón llevaría a cabo esta tarea importante. Esto tiene una aplicación para nosotros en nuestros días. Probablemente
Por algún tiempo hemos fluctuado en ubicar nuestro lugar de adoración. La pandemia ha sido un factor de ausentismo en las reuniones presenciales de todas las iglesias. Independientemente de ello, tú y yo debemos preguntarnos, ¿estoy en el lugar indicado para mi crecimiento espiritual? ¿La enseñanza en el lugar donde me reúno me está alimentando? ¿Estoy comprometida con la iglesia a la cual asisto? ¿Soy miembro de ella? Y algo que es mucho más importante que todas estas preguntas, ¿ese es el lugar donde Dios me puso para crecer y servirle? Las respuestas las tienes tú. Probablemente el siguiente versículo, el versículo 4, nos dé más luz, pues menciona a Gabaón como el lugar de adoración. Fue allí donde David presentaba su ofrenda y adoración constante al Señor. Leemos en el versículo 4, como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos. Es notorio que Salomón era reverente como adorador. Para tener estabilidad requerimos este tercer consejo que nos da la Escritura: estimar nuestro sacrificio. El joven rey, en cumplimiento de los mandamientos del Señor, preparó su corazón para ofrecer generosamente el sacrificio requerido. La ley de Moisés, en específico los primeros capítulos del libro de Levítico, nos mencionan varios tipos de sacrificios. El primero de ellos precisamente se le llama el holocausto, una ofrenda que generosamente presentó Salomón en esta ocasión de la historia. El holocausto también era conocido como ofrenda del todo quemada. Es el primero de los sacrificios mencionados en Levítico y también se considera el sacrificio más completo. La persona que lo ofrecía, en una manera simbólica, ponía sus manos sobre el animal que se iba a ofrecer en sacrificio, el cual era un animal perfecto y puro. Después de poner sus manos, lo presentaba al sacerdote, quien lo sacrificaba derramando su sangre alrededor del altar, poniendo la leña y después reposando los restos del animal expuestos al fuego. Cuando el oferente ponía sus manos sobre su sacrificio, simbolizaba la transferencia de su pecado a ese animal a sacrificar. Luego, el sacerdote lo presentaba, lo ponía al fuego hasta su consumación total. De esta manera, Dios perdonaba el pecado del oferente y recibía con agrado esa ofrenda. Salomón reconocía algo que también nosotros debemos reconocer, que somos pecadores, que necesitamos perdón y debemos estimar nuestro sacrificio. Nosotros necesitamos también el perdón, pero en la actualidad ya no presentamos animales. La razón es que ya fue presentado un sacrificio humano perfecto, presentado por el sacerdote perfecto, en quien fue cargado nuestro pecado y a quien debemos estimar día tras día. El escritor a la carta a los Hebreos nos dice de quién se trata y leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. La ley
es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: ¿a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas? En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Lo que era una imagen venidera en los sacrificios ofrecidos en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Salomón, en el Nuevo Testamento es una realidad, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció en sacrificio una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sacrificio a estimar cada día. Estimado receptor de este mensaje, en Cristo y solamente por Él, en su alianza de gracia establecida con nosotros, somos partícipes de su sacrificio perfecto, pues es Cristo el centro de nuestra adoración. Oremos. Padre Santo, comenzamos una serie de predicaciones, Señor, acerca del Rey Sabio. Tu palabra nos alienta y nos reta este día a depender absolutamente de Cristo para cada circunstancia que enfrentemos durante el año 2022. Rogamos, Señor, que nos des estabilidad, guiando nuestras alianzas y relaciones. Que nos des un compromiso para adorarte en espíritu y verdad, pero sobre todo que en cada momento tu Santo Espíritu nos guíe a Jesús, nuestro sacrificio perfecto, en quien tenemos perdón y vida eterna. Que aquellos que no han experimentado esto, Señor, la salvación, sean llamados para conocerte y puedan reunirse, seguir siendo alimentados por tu palabra. Pon hambre de tu presencia, Señor, en todos los que escuchemos este mensaje y sácianos con tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis estimados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Con el favor del Señor estaremos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana y reuniéndonos presencialmente a las 10 de la mañana el próximo domingo 23 de enero en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita Ejidal. Estaremos preparados para recibirte con todas las medidas sanitarias exigidas. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Salomón deseaba algo, y ¿sabes? Dios se lo concedió. ¿Qué pidió? ¿Y qué podemos aprender nosotros también? Lo escucharemos en la próxima predicación titulada Lo que tanto deseas. Continuamos con nuestra serie de predicaciones, El Rey Sabio. Hasta pronto.